Ella lo llamó en secreto, pero a medianoche, Ethan entendió que había sido usado desde el principio. El sol moría en el horizonte como una herida de oro sobre las colinas. El polvo del camino se levantaba en columnas finas, y el pueblo de San Rafael, encajado entre bancales y praderas, parecía contener la respiración. Llegó con la silla de montar crujiente y la chaqueta todavía caliente del viaje. Llegó con la única certeza que llevaba siempre, que las cosas podían romperse, pero que él sabía recomponerlas con paciencia y una mano firme. La tienda general, con su porche de madera y la campanilla que anunciaba la entrada, olía a café viejo, a cuero y a jabón. Había voces, un hombre contando monedas, niños mirando curiosos. Y entre todo eso, una mirada que pareció detener el tiempo. Naira estaba detrás del estante de latas, cosiendo con los dedos como si las puntadas no fueran para el tejido, sino para sujetar algo dentro de sí. Era difícil encasillarla en lo que los forasteros llamaban la mujer del lugar. No llevaba los adornos que algunos esperaban, ni tampoco los vestidos de festival. Su presencia era más simple, y por eso, más peligrosa. Sus ojos eran dos hojas maduras, observando sin prisa. Cuando Ethan cruzó la puerta, la miró primero sin intención. El mundo se ajustó a la distancia entre ambos. Ella le devolvió la mirada como si leyera el nombre en su rostro, y sin que nadie lo notara, deslizó un papel entre las latas cercanas al mostrador. Nadie vio la nota moverse. Solo Ethan la sintió, como si algo dentro del aire hubiese cambiado de peso. La nota estaba doblemente doblada, con los bordes marcados por pliegues antiguos. Había algo más en ella, una mancha de tinta apenas visible en una esquina, como si alguien la hubiera sujetado al escribir, y luego la hubiera mostrado a otra mano. Ethan notó el pliegue, la irregularidad de la caligrafía, y el miedo le subió ligero por la garganta como un hilo. En la nota había 3 palabras y una hora. No eran pomposas, eran una invitación tan simple que no dejaba espacio para orgullo. Medianoche. Álamos. Ven solo. La última palabra, esa orden de soledad, resonó en él con un filo propio. Salió de la tienda con un taburete en la espalda y la nota como un talismán. Por costumbre, miró al rancho de Morrison desde la distancia. La valla, la silueta de un hombre que quizá fuera Jenkins, reparando una cerca, la sombra alargada de los corrales. Sabía que Morrison desconfiaba de cualquiera que no llevara su marca. Lo sabía porque lo había aprendido en su propia piel. Pero aquella noche la desconfianza se disolvía en otra forma, curiosidad. Había cosas que un hombre no podía explicar y que sin embargo no dejaban dormir. Decidió que iría. Decidió, además, que no llevaría armas. No como ostentación de valor ni por romanticismo, lo hizo como gesto, como idioma de paz. Sabía que mostrar la mano vacía podía abrir puertas o cerrarlas de golpe. Prefería arriesgar su honra a perder la oportunidad de algo que no sabía cómo nombrar aún. Si esta historia te atrapa, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me escuchas. Cuando la noche bajó, San Rafael se volvió un puñado de luces dispersas. La luna, delgada como una cuchilla, recortó el perfil del gran álamo al borde del arroyo. Era un árbol antiguo, encorvado como un guardián que ha visto demasiadas estaciones y guarda en sus anillos mapas de palabras no dichas. Sus ramas gigantes lanzaban sombras largas y filosas sobre la tierra. El aire olía a chamizo y a heno. Se escuchaba el leve raspar de las hojas, el rumor de la corriente, y a lo lejos, un perro que perseguía su propio nombre sin esperanza. Ethan llegó antes de la hora, como un hombre que teme tanto la impuntualidad como la verdad. Apoyó la mano en el fuste del árbol y dejó que la madera le transmitiera su temperatura. Fría, resuelta, se sentó en una piedra y esperó. La nota le había pedido valor. Él pensó que ya lo tenía. La ciudad parecía apartarse hasta dejarle solo a los 3. Él, el álamos y la noche. Cuando Naira apareció, fue como si la luna misma hubiera partido un rayo para alumbrarla. Caminó sin alardes, con una bolsa colgando del brazo y algo en la mirada que no pertenecía a la tienda. No traía sombras de fiesta ni de ceremonia, traía la onda y las marcas de la jornada. Al verla, Ethan sintió que un corazón se le alzaba en el cofre.
Ella no estaba sola. A cierta distancia, tras una roca y semiescondidos por la penumbra, había dos figuras más. Mako, delgado y con la aura de quien escucha más de lo que habla, y un poco apartada, una silueta que reconoció por la postura, Takoda. Takoda, que era el hermano mayor de Naira, tenía la mandíbula firme y los ojos de quien conoce los senderos del viento. No vestía con joyas, llevaba la eficacia de quien debe proteger. Ethan notó una tensión entre ellos que no era nueva. Protección unida a preocupación. Había un lenguaje en las manos de Takoda que Ethan respetaba sin entender del todo. No estuvo del todo tranquilo la primera palabra que Naira pronunció. Habló como quien mide cada sílaba por su coste. No buscaba abrazos públicos, ni declaraciones que alargaran la noche sin necesidad. «Gracias por venir», dijo, y su voz era un hilo de humo que se apagaba en el aire. Ethan respondió con palabra breve, sin preguntas. Intentó leer la intención en su sonrisa, pero ella la cerró con un gesto pequeño, apenas perceptible. Fue entonces cuando notó la primera de las cosas extrañas. Al apartar la mano, Naira dejó ver en el dedo un surco de suciedad, una pequeña marca que parecía calcografía, como si hubiera sujetado algo con firmeza poco antes. No le dio mayor importancia en ese instante, pero su cerebro marcó la imagen como quien clava una aguja en un tapiz. Ahí habrá un hilo. El encuentro al principio fue de palabras medidas. Hablaron de robos de ganado, de hileras de cercas abiertas y de noches en las que los bueyes salían sin dueño conocido. Naira hablaba con una mezcla de ira contenida y cansancio. Nos están dejando sin pan. No es solo carne, es la sangre del lugar, lo que nos mantiene. Mako asentía y decía poco. Su mirada iba y venía, siempre atenta a las sombras. Takoda no habló aún. Su rostro no tenía expresiones superfluas. Ethan expuso lo que sabía. Rastros, indicios, hombres de paso. En esa conversación se fueron presentando piezas para un rompecabezas que ninguno quería articular en voz alta. La necesidad de encontrar a los cuatreros y la opción improbable de unir dos bandos que, hasta la semana anterior, se miraban con recelo. La tensión se cortó por un instante cuando en la penumbra apareció un jinete. Era uno de los hombres de Morrison, Petit por nombre, con su chaleco mal abrochado y la mirada de quien siempre viene a cobrar cuentas. Avanzó con cautela, con la mano cerca del cinto sin llegar a revelar puño, y preguntó qué sucedía. La situación pasó de ser un encuentro privado a la posibilidad de un enfrentamiento. En el fondo, todos lo sabían. Fue entonces cuando Ethan intervino con lo único que le parecía tener: honestidad. Propuso una misión conjunta: rastrear hasta el cuartel de los ladrones y, si era posible, recuperar el ganado sin derramar sangre de más. Era un plan frágil, pero una cuerda se tensa con fuerza cuando todos tiran un poco. Takoda se acercó con la paciencia de un río que decide su curso. No lo rechazó de inmediato, posó sus ojos sobre Ethan como quien mide la madera antes de usarla. «Si tus manos están limpias y tu palabra firme, podríamos intentar», dijo, y su voz no dejó claro si el intento era por justicia o por otra cuenta que debía saldarse. Naira miró a su hermano, y en esa mirada algo se quebró, un destello que podía ser orgullo o miedo. Fue la segunda señal, apenas una fisura. Naira apretó un medallón que llevaba en el cuello, un gesto tan cotidiano que podría pasar desapercibido, y sin embargo, Ethan lo vio. El medallón parecía un talismán pequeño, con hilos en la parte trasera, y cuando ella lo tocó, una sombra cruzó su cara. No supo si era recuerdo o mandato, pero la imagen quedó clavada en la mente de Ethan como un eco que repetiría luego. El pacto se forjó entre silencio y palabra. No era una alianza de afectos, sino una necesidad compartida. Morrison, que había llegado con 2 de sus hombres, aceptó a regañadientes. Prefería un trato a un revés. «Si recuperan lo que es mío, hablaré con ellos», masculló, como quien entrega una carta y al mismo tiempo guarda su pluma. Se fijaron la madrugada siguiente para el rastreo. Partirían cuando el primer frío del alba apretara los lentes del aire, siguiendo huellas y quemas que Mako y otros habían señalado. Ethan escuchó, asintió y, como siempre, midió sus palabras. Había una atmósfera de tregua incómoda, de quienes comparten una mesa por necesidad y no por hospitalidad. Antes de marcharse, bajo la copa del almendro, del álamos, para ser exactos, hubo un instante que nadie pidió y todo ofreció: la luna,
alta y extrañamente suave, los convirtió a ambos en siluetas de promesa. Naira se acercó sin prisa, con las manos que aún guardaban fragancia de sal y humo. Hablaron en voz baja, de cosas que no podían decir allí, de hijos que querían criarse sin mirar por encima del hombro, de pactos rotos por negligencia, de un hombre que quisiera encajar en dos mundos. No hubo grandes proclamaciones, solo palabras que se acomodaban a la piel. «Si esto sale bien», murmuró Naira, «podríamos». Ethan la miró y no completó la frase. Le bastó el matiz. Fue un tipo de intimidad que no pedía todo y que por eso prometía más. En esa conversación privada, antes de la cercanía, surgió la tercera pista. Naira, al hablar de lo que podría ser, señaló con la barbilla hacia el norte y dijo algo que, en el momento, pareció una licencia poética. «Hay cosas que exigen un sacrificio en silencio», dijo la frase sin añadir contexto, y su mirada buscó la de Ethan buscando aceptación o tal vez perdón. Ethan sintió la declaración como una piedra arrojada a la superficie del agua. Las ondas se multiplicaron y alcanzaron costas que él no había imaginado. La frase quedó colgada entre ambos como si fuera un juramento prestado a medias. Si la memoria acostumbraba a llenar huecos, esa frase le ofreció a Ethan una duda nueva. ¿Sacrificio en silencio de quién? ¿Para qué objetivo? No era una respuesta definitiva, sino una sospecha que empezaba a crecer. Se despidieron con promesas bajas, encontrarse al amanecer, intercambiar señales, confiar en pasos y miradas. Naira le ofreció un pañuelo como recuerdo. Ethan lo aceptó y lo guardó en la alforja, cerca del corazón, sin saber si con ello guardaba un tesoro o una prueba. Cuando se marchó, notó que Mako se quedó más tiempo mirando el horizonte que la gente. Su rostro parecía acoger un secreto de lluvia. Petit volvió a su caballo con la sensación de que algo se le escapaba. Morrison cerró la puerta de su rancho con un golpe seco. Todo el pueblo volvió a sus cuartos, y la noche quedó como un depósito de cosas a punto de estallar. Ethan durmió poco. Le fue imposible. Los días de vida rápida le habían enseñado que las noches hablan más alto que los días, y que los susurros que a veces se ignoran al anochecer se convierten en consecuencias al amanecer. A la hora en que la luna aún mantenía su filo, cuando la calle era una sola línea de sombra, decidió cabalgar a la hora convenida. Fue a buscar su caballo y en el corral, entre pajas y coletas, encontró una cosa que habría pasado desapercibida para otro ojo, un surco en el barro del sendero, como si una cuerda hubiese sido tirada hacía poco. A la vista común pudo ser cualquier rasguño, pero a su práctica experiencia de rastreador, le habló en un lenguaje claro. Al lado del surco, pegado a una piedra, encontró un trocito de papel doblado. Lo recogió sin dramatismo y por instinto lo desdobló. No era la nota que había recibido en la tienda, era otro papel, áspero, con signos y una marca que conocía demasiado, una raya hecha por un gancho, la impronta de un hierro en miniatura que algunos hombres colocaban sobre las cartas que querían que llegaran intactas. Y en un borde, casi borrado, había una palabra en la misma caligrafía que la nota anterior. Confía. No había firma, pero la letra tenía la inclinación de alguien que escribe deprisa. Ethan apretó los ojos. ¿Quién había escrito eso? ¿Había sido dejado para él? ¿Era aviso o trampa? La duda creció con la rapidez del fuego que se aproxima a un pastizal. Cabalgó con más cuidado de lo acostumbrado. El camino hacia el Álamos estaba tapizado de sombras que jugaban a imitar figuras humanas. A mitad del trayecto, sintió un crujido conocido, un desprendimiento de ramas que no correspondía al viento. Miró a un lado y vio a una figura retroceder entre los matorrales. No pudo distinguir más que el contorno de un hombre. Lo que llamó su atención fue la dirección. La figura no se dirigía hacia el pueblo ni hacia el rancho de Morrison, sino que se internaba hacia un sendero poco usado hacia la sierra. Ethan guardó silencio y siguió. El corazón le latía como si tratara de explicar algo que la cabeza había decidido ignorar. Al llegar al Álamos, el cuadro era casi el mismo que la noche anterior. Naira, Mako y Takoda. Pero ahora, había algo distinto en la luz y en la distribución de las sombras. Otros hombres se movían lejos, apenas perceptibles, y la silueta de Petit fue sustituida por otra figura recién llegada, Jenkins.
Sus ojos tenían un brillo que nadie le desea a un animal cuando está a punto de ser cazado. Ethan sintió el gesto de la mano vacía más pesado que nunca. Lo que antes parecía confianza, ahora pesaba en sus costillas como una responsabilidad palpable. Se produjo un trasluz de voces que se mezclaban con los sonidos de las hojas. Hablaron de rutas, de puntos de encuentro, de señas. Ethan ofreció lo que sabía. Mostró los rastros y los lugares por donde el ganado había sido forzado. En un momento, Takoda señaló con el dedo una quebrada. «Por aquí perdieron el rastro», dijo. Naira asintió y añadió. «Nosotros vimos luces ahí, el humo extraño. Alguien conduce al ganado hacia la colina de los molinos. Las piezas encajaban, o eso quería creer Ethan. Pero un detalle se le quedó clavado. La forma en que Naira pronunció «nosotros» no incluyó a todos sus compañeros. Fue la manera en que alguien dice una verdad que comparte con otros, pero también con un grupo más amplio que él no conocía. El plan quedó esbozado como se escribe un mapa en la palma de la mano. Partirían al clarear, cada grupo por su lado, convergiendo en una pendiente donde habían visto huellas frescas. Habría emboscadas, maniobras, señales con pañuelos y la posibilidad, clara y cierta, de recuperar lo perdido. Se acordaron horarios y posiciones, se delimitaron responsabilidades. Se selló la tregua con un apretón de manos entre Ethan y Takoda, que sonó más a juramento que a trato comercial. Cuando la tensión parecía ceder y la noche estaba a punto de romperse del todo, Ethan decidió acercarse un paso más hacia Naira para decir algo sin ruido, pero antes de abrir la boca, vio cómo ella se inclinaba hacia su hermano y le susurraba algo, tan bajo que el viento pudo comérselo. No pudo oír las palabras, pero vio el gesto. Takoda asintió con la cabeza, sus labios se apretaron y una sombra de severidad cruzó su cara. Naira lo miró luego a él con una mezcla de súplica y determinación. Era la tercera y más dolorosa señal. Algo en el lenguaje de los dos le mostró que la conversación había un filo que no le correspondía. No era solo estrategia, era una orden compartida. No sabría en ese instante si era una orden por necesidad o por cálculo, pero la percepción quedó plantada. A medianoche, con la respiración pegada al silencio, Ethan se apartó unos pasos. El aire le trajo un murmullo que, al principio, creyó inventado, pero los murmuros tienen el cansancio de la verdad y se hacen oír con insistencia. Había murmullos entre los matorrales, pasos mesurados y la sensación de que alguien movía piezas de un tablero a su espalda. Ethan se quedó inmóvil, como si el mundo fuera un animal que podía herirlo si se movía. Fue entonces cuando, con la quietud de quien escucha caer una hoja, los oyó. Voces bajas, palabras que callaron enseguida. No alcanzó a distinguir todo, pero una frase, cortada y cruda, le llegó con la nitidez de un golpe. Lo necesitamos así, que crea que es por el ganado. La voz no era de Naira, fue la de Takoda, la de alguien acostumbrado a decidir bajo presión. El gesto le heló la sangre, un hilo se tensó en su pecho y le subió al cuello dejándole la lengua seca. Había escuchado, sin buscarlo, una confesión, que su presencia había sido, de alguna manera, instrumentada. No había todavía una acusación abierta, ni palabras de traición que tatuaran un culpable, pero la idea se clavó igual. La nota en la tienda, aquella palabra que aconsejaba confiar, la marca de tinta, el medallón que tocó en el pleno silencio, la frase de sacrificio en silencio, todo empezó a recomponerse en una imagen que él no había querido armar. Lo que al principio parecía un encuentro posible entre dos mundos se volvía de repente una maniobra que lo colocaba como pieza central sin su consentimiento. Ethan retrocedió un paso para no parecer descubierto. No quería provocar un enfrentamiento en un sitio donde la lealtad podía costar más que una noche de soledad. Pero la noche, que hasta ese momento le había parecido cómplice, se convirtió en testigo. Vio a Naira retroceder hacia la sombra y en ese instante alcanzó a leer su rostro con una claridad que dolía. Había arrepentimiento, yeso de obligación y una tristeza que no pedía perdón, porque quizá no sabía si tenía derecho a pedirlo. La culpa, pensó Ethan, no siempre es igual de pesada. A veces pesa más en quien la encarga que en quien la carga. No gritó,
No salió con acusaciones, guardó la furia y la guardó también la incredulidad, porque en ese momento la incredulidad sirve de escudo y de anestesia. Lo que hizo fue simple, recogió el pañuelo que Naira le había dado antes y con las manos que empezaban a temblar, lo apretó contra el pecho. No supo si quería recordar el calor de aquella despedida o el filo de la manipulación. La luna, indiferente, siguió observando. Mientras se alejaba por el sendero, a la sombra de los álamos, escuchó pasos que no eran de prisa ni de quien huye, sino de quien marcha decidido hacia un propósito ya escrito. Pensó en la decisión que tendría que tomar. Si romper la tregua, denunciar la maniobra y obligar a los bandos a medir sus armas. Si callar y seguir, usando su propia presencia para evitar un desastre mayor. O quizá, si buscar una tercera vía que solo él, con su mezcla de orgullo y de ternura por la gente y el lugar, podría trazar. Ninguna alternativa era limpia. Ninguna iba a dejarle el gusto de la certeza. A pocos metros del álamos, en la penumbra, encontró algo que desembocó la sospecha en certeza sin necesidad de palabras. Un retazo de cuerda, todavía enroscada en un clavo, tenía atada una pequeña etiqueta de cuero con una marca que conocía desde niño. El hierro de Morrison, la misma que marcaban las reses de su rancho. La etiqueta no era casual. La cuerda permitía colgar algún señuelo. La marca indicaba origen. Ethan no supo si estaba ante una prueba de complicidad del ranchero o ante una manipulación más sutil de aquellos que imitan la firma de un hombre para disfrazar intenciones. Lo único que supo era que el artilugio estaba allí, en su campo visual, como si alguien hubiese intentado dejarle un mensaje. No era un detalle menor, significaba que su nombre y su confianza podían haberse convertido en moneda de cambio entre grupos que jugaban con piezas humanas. La noche tenía, entonces, un sabor a hierro. Supo que había sido usado, no con la acusación limpia y sonora de un acusador público, sino con esa certeza suave y mortal que penetra el pecho y te hace viejo en segundos. El engaño no necesitaba un responsable con nombre y apellido en ese instante. Bastaba con la conjunción de señales, la nota, el gesto de Takoda, las palabras escuchadas, la etiqueta con la marca de Morrison. Todo eso configuraba un mapa del que él era, sin saberlo, la ruta. Sin armas, con la luna como único testigo, Ethan pidió al caballo que guardase silencio y partió hacia el pueblo. No fue un escape, fue la marcha de alguien que entiende que debe preparar su respuesta. Cada paso hacia San Rafael fue una calibración de dolor y cólera. Sabía que aquella madrugada no solo sería para rastrear bueyes, sería para rastrear lealtades. Sabía también que si enfrentaba a Naira, ahora podría perder la única posibilidad de entendimiento entre las dos comunidades. Si callaba, perdería su propia inocencia. Al entrar en el pueblo, la luz aún no rompía, pero algunas ventanas titilaban con velas. En la taberna, un hombre roncó y otros murmuraban. En la tienda general, unos dedos buscaban monedas. Ethan apoyó la frente en la madera del mostrador y sin decir palabra dejó caer allí el pañuelo de Naira como si fuera una prueba. No esperaba reacciones inmediatas. Nadie preguntó. La gente vive a veces con la costumbre de que los problemas ajenos no sean asunto suyo, o quizá la costumbre era que las bocas se cerraran ante asuntos que olían a rivalidad. Cuando el alba asomó la primera delgada línea de luz, los hombres empezaron a montar. Ethan lo hizo también, pero con la sensación de llevar algo que no le pertenecía. Una traición ajena que ahora habitaba su pecho. Sabía que la noche le había regalado una verdad que cambiaría la marcha de todo. Sabía que la pregunta ya no era si el ganado volvería, sino de qué manera la confianza rota entre dos mundos podría recomponerse, si es que eso fuera posible. Se marchó hacia la colina marcada en el mapa que todos aceptaron seguir. Cada paso del caballo sobre el suelo helado era un pulso en su cuerpo, la ira contenida, la posibilidad de perdón, la necesidad de justicia, todas mezcladas como un cóctel que ningún hombre quisiera beber. Iba con la intención de cumplir con lo acordado, aunque ahora su pecho albergara la duda de si su papel en aquella operación había sido el de un peón que otros movían para provocar un resultado distinto al que aparentaban buscar.
Apenas se acercaba a la partida final, cuando el aire del amanecer todavía olía a promesas, vio a Naira a cierta distancia. Ella estaba de pie, inmóvil, mirando hacia el lugar donde convergerían los grupos. A su lado, Takoda hablaba con alguien en voz baja. Ethan pensó en llamarla, en detener todo, en exigir explicaciones, pero también pensó en lo que escuchó la noche anterior. La necesidad, la presión, el apellido de Morrison escrito con la autoridad que imponen las posesiones. Cerró los puños, sintiendo la madera del estribo. La decisión, esa que toda historia exige, no era suya para tomar solo. Era un enigma que necesitaría respuestas que no cabían en una sola palabra. El viento levantó un mechón de pelo de Naira, y ella por primera vez lo vio. Sus ojos se encontraron a la distancia, y fueron 2 renglones de un libro antiguo. No hubo gritos ni reproches públicos, solo una mirada, acusación y súplica en una sola entrega. Ethan apretó el pulgar sobre la cinta del pañuelo, como si ese gesto pudiera anclarlo a la verdad que acababa de descubrir. A medianoche había ido al árbol con la esperanza de encontrar un posible comienzo. A medianoche entendió que había sido usado desde el principio. La noticia penetró en su cuerpo lentamente, como una ola que no rompe de golpe, sino que empapa cada capa. Todo lo que vino después, las maniobras, la madrugada, los rastros, sería una consecuencia de esa revelación. Y él, que no sabía todavía cómo iba a actuar, escuchó el silencio como si en él hubiese una sentencia. La noche se cerró detrás de él, y el día prometía respuestas que podrían no ser indulgentes. Ethan dejó la llanura con la decisión adherida al cuerpo como una segunda sombra. Sabía que no volvería al mismo lugar sin haber acomodado las piezas. Sabía también que, quizá, la reparación exigiera sacrificios que él no estaba dispuesto a admitir. El camino hasta la colina se extendió ante él, y en su mente resonaban las frases escuchadas en la oscuridad. No había todavía un plan claro, solo un hecho irreversible. Había sido usado, y con esa verdad clavada en la carne, se encaminó hacia un amanecer que no sería solo de caza, sino de cuentas pendientes. El contraluz del amanecer les encontró ya en marcha, con el aliento formando nubes en el aire frío, y la loma bajo las patas de los caballos temblando como un tambor que anuncia combate. Ethan miró a su alrededor con la lucidez de quien ahora carga más que planes. Llevaba sospechas, pruebas y la sensación de haber sido pieza en manos de otros. El polvo se alzaba en cortinas detrás de cada montura. Las figuras se recortaban contra el horizonte como estacas de una tregua por fin a prueba. A medida que se internaban en la quebrada que conducía hacia la colina de los molinos, pudo apreciar los rostros de los hombres con los que iba a compartir la jornada. Morrison, con la mirada de siempre, esa persiana que se cierra cuando alguien le pide demasiado. A su lado, Jenkins mascullaba órdenes sin levantar la voz. Petit cabalgaba más retrasado, como quien evita la primera línea de fuego. Del otro lado, Takoda caminaba con paso contenido, su sombra pegada a la de Naira, que no dejaba de mirar a Ethan con ojos que querían decir disculpa y algo parecido a estrategia. El plan, en apariencia, era sencillo: converger en un punto donde las huellas indicaban semanas de paso comercial, tender una emboscada y recuperar al ganado. La realidad no tolera planes sencillos. Apenas rozaron la falda de la colina, Mako señaló con un gesto seco. Allí había huellas frescas que desembocaban en una depresión del terreno. El aire olía a humo viejo y a sudor de caballos. Se tendieron, hicieron señales, se ocultaron. Ethan recordó entonces la sensación de ser mirado como pieza, la nota entregada en la tienda, el pañuelo apretado contra su pecho, el susurro que escuchó en la noche. Todo lo que había sido sugerencia se transformaba ahora en posibilidad de confirmación. Sostuvo la vista fija en la pendiente y apretó la rienda con la mano hasta que le dolieron los nudillos. No empuñaba arma, no por nobleza, sino porque había elegido no crear más sangre por su presencia. Esta vez, sin embargo, la paciencia no era virtud, sino prueba. La primera figura apareció apenas como una sombra que avanzaba cerca de las rocas. 2 hombres con mantas mal ajustadas cubrían su aspecto. Otros más atrás movían en filas pequeñas. No eran los rostros de bandidos curtidos. Parecían hombres contratados, con manos que no terminaban de acostumbrarse a la cuerda. Ethan los observó con atención. Cuando la orden se dio, se cerró el cerco. La sorpresa fue parcial.
Algunos saltaron con el ceño fruncido y una desesperación superficial. No hubo un choque de metales ni gritos largos. Fueron capturados más por el asombro que por la violencia. Al inmovilizar a los primeros, Ethan notó algo que le heló. En la cuerda de uno de ellos había un retal de cuero similar al que él ya había encontrado, con la marca del hierro de Morrison. Un gesto, una firma, y otra vez el mapa se inclinaba hacia una verdad que no quería. Uno de los hombres, atado con las muñecas a la espalda, escupió sangre y palabras. Nos pagaron en 3 plazos, en la cabaña al oeste. Dijo que si fallábamos nos dejaban colgando. La voz venía con miedo, pero también con la frialdad de quien ha aprendido que decir nombres cuesta menos que mantenerlos. Dijo que quería que pareciera ataque, que la gente se calentara y pidiera refuerzos. Dijo que así limpiarían la frontera. No dijo quién dio la orden final, eso quedó en silencio. Mako se acercó con paso lento, examinando a los prisioneros con un ojo que recogía detalles. ¿Quién os trajo hasta aquí?, preguntó sin la chispa de ira que a veces vigila su lengua. Uno de los hombres soltó un nombre que hizo que Ethan contrajera la garganta. Un tal Harlan, un carnicero de la llanura que trabaja para alguien con pinta. No era la prueba que buscaba, pero sí una pieza que añadía ruido a la madeja. Mientras ataban a los capturados y los disponían en círculo bajo la vigilancia de Jenkins y Pettit, alguien encontró, dentro de una alforja rasgada, un cuaderno de notas. Las páginas estaban manchadas por el barro y la grasa, pero algunas líneas eran legibles: cuentas, pagos, horas, un registro que marcaba cantidades y un lugar de recogida. Marca 7. Entregar al rancho, sin preguntas. Ethan tomó el cuaderno con guantes. Sus dedos rozaron la letra. Había nombres abreviados, siglas, y entre ellas una línea que no dejaba duda al ojo acostumbrado a leer códigos. M. R. No era toda la palabra, pero la impresión bastó. La tensión aumentó. Morrison se aproximó, pálido, y conteniendo algo parecido a un insulto en la garganta. ¿Ves lo que pasa?, dijo, sin dejar de mirar al prisionero más cercano. Os dije que eran rateros. Su voz era un estrangulador de dudas. Quería convertir la evidencia en arma. Ethan sintió la corrosión de la rabia. No quería transformarlo en un conflicto mayor sin antes entender los hilos. Alzó la vista hacia Takoda. En aquel gesto hubo una guerra de silencios. Takoda mantuvo la mirada en el suelo, con las manos cerradas en un puño que casi le quebraba las venas. Había, en su semblante, la misma dureza que había visto la noche anterior, pero ahora era más dura por decisión. Naira se acercó a Ethan con pasos cortos, la respiración contenida. Sus ojos estaban encendidos, húmedos de la noche mal dormida. No era para qué. No pensé que, dijo sin terminar, y dejó la frase colgada en el aire como una prenda olvidada. Ethan la miró, y en su rostro leyó la verdad cruda. Había sido cómplice de una maniobra, no por ambición, sino por miedo a un mandato que venía de arriba. «Hablad», murmuró, y su voz fue una lija. Querían nombres, razones. Naira bajó la cabeza, y con un hilo de voz contó. No ofreció excusas floridas. Explicó la presión de la asamblea. Rumores de que el gobierno local y algunos rancheros avanzaban con títulos sobre tierras comunales, de que ya había sido presentado un expediente que podría dejar a familias sin pastos. Dijo que algunos ancianos no confiaban en las leyes de los forasteros. Creían que una demostración controlada, justo una que obligara a Morrison a mostrar sus cartas, les daría poder de negociación. «No creí que tomaríais a cualquiera», dijo Naira. «Creí que vendría alguien que pudiera manejarlo». Su voz se quebró al final. Takoda había visto la jugada como un riesgo calculado, usar a alguien respetado por ambos bandos para tender la red. «Necesitábamos a alguien de fuera que tuviera la palabra de los vaqueros para que los hombres se movieran en abierto», murmuró. «Alguien como tú». Ethan sintió que el mundo se fracturaba otra vez, en planos más pequeños. La culpa por haberse dejado usar, la rabia por la traición, y encima la pena por la mujer que lo miraba con ojos de damnificada. «¿Pero quién lo organizó?», exigió. Naira alzó la vista y señaló con el mentón hacia Takoda. «La asamblea. Mi hermano conoce los movimientos. Él creyó que así podríamos forzar una verdad».
No había en su declaración la satisfacción del manipulador, había el cansancio de quien acepta una culpa menor para intentar salvar algo mayor. Takoda no rehusó la mirada. Dio un paso adelante con la honestidad seca de quien sabe que la verdad le cortará el paso a la imagen que ha construido. No fue para hacer daño a tu honor, dijo, hablando para Ethan y para todos. Se buscó a un hombre que no levantase la pistola y que supiera negociar. Sabíamos que si venía un forastero cualquiera, Morrison cerraría la puerta y la sangre sería la única lengua que entendería. Él confía en los suyos. Con Ethan, tal vez habría chance de hablar. La confesión no sonó como confesión. Sonó como defensa. Takoda habló de miedo a perder lo poco que aún creían poseer. De trámites que se hacían en oficinas donde los papeles que los protegían ya no valían para nada. Si nos quedábamos quietos, ellos nos quitarían el pasto y nadie preguntaría, añadió. Si hacíamos ruido, quizás habría negociación. La explicación no llevaba absolución. Ethan consideró cada palabra como quien sopesa una piedra, su peso, la textura, el filo. Naira se llevó las manos al pecho y murmuró, «Lo siento, por usar tu nombre, no supe cómo decir que no». No era conveniente hacer de la tragedia un acto de heroísmo. La verdad dolía porque nacía de miedo y estrategia, no de maldad explícita. Mientras las palabras se asentaban en el grupo, Jenkins se aproximó con el cuaderno abierto y un dedo señalando una anotación que no habían visto antes. «Entrega al amanecer», decía, con una cifra marcada al lado. «Esto no es simple ratería», dijo Jenkins con la sequedad de su oficio. «Esto huele a orquestación». La sorpresa de Morrison se endureció. Ya no podía usar la evidencia a su favor sin demostrar que él mismo no estaba implicado. El hombre de la taberna, el sheriff que se movía como penumbra en los bordes, se acercó con paso lento y la mirada de quien escucha más por obligación que por voluntad. «Si hay pruebas de pago y de orden, esto será asunto de la ley», murmuró. «Pero también será asunto de sangre si alguien decide no esperar al tribunal». La amenaza flotó en el aire como un caballo que nunca llega a saltar. Ethan miró a Morrison. Si los signos apuntaban a su rancho o a su gente, entonces la turbia red se estiraba mucho más. Sin embargo, la marca en las cuerdas y las anotaciones podían ser también señuelos, triquiñuelas para incriminar a uno u otro. Todo era posible en un mundo donde la propiedad es pretexto para decidir destinos. Ethan sintió que su rabia debía ser canalizada en algo útil. No quería que la decepción se convirtiera en catástrofe. Tomó, con voz que pretendía sostener la calma, una orden casi de sentido común. «Devolveremos a estos hombres al pueblo, los interrogará el sheriff y se cotejarán los documentos. No haremos de esto linchamiento ni cacería. Si hay nombres, que salgan ante todos. Y si se prueba que hay gente de rancho implicada, que la ley actúe». Su propuesta tuvo poco glamour, pero ofrecía un modo de convertir la traición en descubrimiento público. Era una forma de justicia que no dependía de su puño solitario. Takoda asintió con la cabeza, no por humildad, sino por cansancio. Sabía que el arma de la verdad pública podía tanto salvar como destruir. Morrison apretó los dientes y con la voz contenida, dijo, «Bien, si hay culpables entre los míos, que paguen». Nadie creyó del todo en su declaración, pero la maquinaria de la ley empezó a moverse. Hombres ataron a los prisioneros a unos postes improvisados y los llevaron de regreso, paso a paso, hacia San Rafael, donde el sheriff tomaría fe y la gente pondría cara a las verdades. En la marcha de regreso, la tensión se volvió una sucesión de pequeños trozos de conversación. Petit murmuró cosas que nadie pidió. Jenkins miraba al horizonte como quien busca su propio reflejo. Ethan cabalgaba en silencio, con la imagen de la nota en la tienda ardiendo en su frente. Naira fue detrás de él, a una distancia que no le permitiera hablar a solas sin la posibilidad de un oído ajeno. Cada tanto, ella levantaba la mano para rozar un mechón de su cabello, gesto que escondía una súplica no expresada. La traición, cuando se descubre, nunca es un solo acto. Es un decorado que cae pieza por pieza y deja desnudas las entrañas de la confianza.
En el centro del pueblo, la plaza brillaba con la confusión de la mañana. El sheriff, un hombre de voz áspera pero mirada justa, sacó a los detenidos al sol y empezó el interrogatorio formal. Las historias salieron con distintas calidades: arrepentimiento, amenaza, nombres que se repetían como si fueran monedas usadas en una transacción. Entre ellos, uno de los hombres rompió y dijo algo que nadie esperaba. No era solo dinero, querían que esto siguiera, hasta que la gente se cansara. Dijeron que con las voces allí, Morrison podría pedir permiso para patrullar con sus gentes y acabar con los reclamos del pueblo. La frase no era prueba definitiva, pero encendió la alarma. Ethan, que no era hombre de papeles sino de hechos, decidió que debía actuar con inteligencia. Reunió a Morrison en el porche de la tienda general, en un diálogo que no admitía espectadores. «Dímelo claro, ¿contratasteis hombres para provocar esto o no?», pidió, y su voz no dejó sitio a evasiones. Morrison gruñó y negó con la cabeza como quien niega por sistema algo que no quiere que le hagan creer. «Si lo hiciera, ¿por qué me traería luego problemas?», respondió. Pero sus palabras no calmaron. La presión de las pruebas pequeñas, la marca en la cuerda, el cuaderno, actuaban como agujas clavadas en su relato. Ethan no buscaba venganza, buscaba que la verdad tuviera forma y consecuencias. Ofreció, con una claridad que dolió a su propio orgullo, esto: que traigáis a vuestros hombres al mercado esta tarde, que abran sus bolsos y que el sheriff revise cualquier cuaderno, recibo o nota. Si hay vínculos, que se prueben. Si hay pagos, que salgan a la luz. No quiero derramamiento, quiero comprobación. Morrison miró de reojo, sopesando la posibilidad de que su rey fuese desenmascarado. Finalmente, con un gruñido que llevaba a la derrota, aceptó. La tarde se volvió un tribunal popular. Hombres abrieron paquetes, mostraron cuervos de papel con nombres y cantidades, y los murmullos se alzaron como oleadas. Algunos pedazos de verdad emergieron. Recibos con cifras, anotaciones de entregas, la figura de Harlan, la mención de un intermediario que aparecía en más de un lado. El sheriff tomó nota. Era poco para condena, pero mucho para una comunidad que no quería abrir más heridas sin sutura legal. Mientras la plaza discutía, Takoda se alejó unos pasos de Ethan y Naira. En la sombra de un porche, habló en voz baja con ella. Sus palabras eran breves, sin pedir permiso a los vientos. Naira escuchó, sus manos temblaron levemente. Luego se acercó a Ethan con algo en la mirada que requería respuesta. «¿Petición?» «Vete a la colina esta noche», dijo, y su voz no tenía urgencia sino necesidad. «Habrá 4 hombres más. Si vas, sabrás todo». Ethan se detuvo. El cansancio le pesaba como una manta húmeda, pero la sed de saber cerró su boca en afirmación. «No quiero ser usado otra vez», dijo con frialdad. «Quiero pruebas completas». Ella asintió como quien acepta un reproche y dice que lo merece. «No usarás mis manos para tapar crímenes», añadió, como quien pone un límite. La noche llegó, y con ella una oscuridad que no era la de la tensión, sino la del cansancio. Ethan, sin armas, se dirigió a la colina donde le habían citado. El viento traía la voz de las voces y la luz de la luna parecía vacilar como farol al borde de apagarse. Se deslizó entre rocas y pastos secos hasta encontrarse con la figura de un hombre tercero. Harlan, uno de los intermediarios que había frecuentado la llanura. Harlan no pudo ocultar su caída ante el rostro de Ethan. «Te usaron, vaquero», dijo con la voz de quien tiene la garganta repleta de arcilla. «Te pagaron con la promesa de un trato y con tu honor». «No fui yo quien lo ideó todo, solo seguí instrucciones». Entre ellos había hombres que querían que la tierra pareciera insegura. Había un nombre que apareció muchas veces. Una persona que hablaba por los 2 lados. Harlan tenía miedo. No era hombre de lealtades, sino de supervivencia. Ethan presionó. «¿Quién escribió las órdenes?» Harlan tragó saliva. «No te daré la respuesta por miedo», dijo. «Te la doy porque estoy harto». Fue acordado en la cabaña de un hombre que dice trabajar por la prosperidad del valle. Pero cuando fue el pago, no llegaba. Dicen que fue para provocar y sacar una concesión. Nadie esperaba que la voz que usarían fuera la tuya. Sus palabras confirmaban lo que Ethan ya había sentido. Él había sido elegido, cuidadosamente, por su reputación y su falta aparente de armas para que nadie tuviera que disparar la primera bala.
La confrontación final fue una escena de pocas frases y muchas miradas. Ethan fue hacia Takoda con la intención de exigir respuestas públicas. Takoda no se escudó. En el borde de la colina, entre rocas huesudas, explicó lo que no había querido decir en la plaza. La asamblea había visto informes de abogados y de topógrafos sobre cambios en las líneas de propiedad. Había miedo a la pérdida de pozos. Había amenazas veladas de expulsión si los ancianos no firmaban. La asamblea, temblando, vio en la manipulación una herramienta para forzar una negociación con los rancheros. Takoda, que no nació para ser manipulador, asumió la culpa de la estrategia porque creyó que era la única forma de empujar a los poderosos a mostrar sus cartas. Creí que si los juntábamos, tendríamos la oportunidad de ver la verdad sin que nos enterraran, dijo. Te elegimos a ti porque confiábamos en tu palabra. Sus manos temblaron ligeramente, no por el frío, sino por la conciencia de la traición. Ethan tuvo entonces la imagen de aquel pañuelo como un trozo de tela que había representado algo calmo, y ahora era un testimonio de manipulación. ¿Qué hacer con la traición que le costaba el corazón? Podía denunciar a Takoda ante la asamblea y destruir una forma de liderazgo que, aunque errada, había protegido a su gente durante generaciones. Podía también callar y seguir usando su presencia para mediar resultados justos. Ninguna elección limpiaría la mancha por completo. Eligió una tercera vía, una que dejó la puerta abierta, pero aplicó su propia ley. Humillación pública hacia los culpables y oferta de reparación a los engañados. Ethan convocó a todos, rancheos, vaqueros, ancianos, mujeres, niños, a la plaza. Con voz firme, contó lo que había descubierto, la presencia de hombres contratados, las notas de pago, la implicación de intermediarios, la verdad sobre la manipulación. No mencionó nombres sin evidencia irrefutable, pero señaló la responsabilidad colectiva de quienes habían permitido que se jugara con la confianza de hombres y comunidades. Fue un discurso frío y profundo. No buscaba la venganza, sino la clarificación. La plaza estalló en voces encontradas. Algunos apoyaron la idea de llevar el asunto delante de magistrados en la ciudad más cercana. Otros temieron por la reacción de Morrison. Hubo gritos, abrazos y llantos. Pero en el ruido surgió algo menos tangible. La sensación de que la verdad, por dolorosa que fuera, habría una posibilidad de reparación si el pueblo la aceptaba como un primer paso. En medio de esa confusión, Ethan tomó una decisión íntima con la que cerró un capítulo y dejó abierto otro. Fue a hablar con Naira en la puerta de la tienda general. Ella lo miró con ojos cansados, como quien ha perdido algo y no sabe si lo recuperará. «No te pido que me perdones», dijo, y su voz tenía la humildad de quien no se rebaja en palabras. «Te pido que no me abandones a la marca de tu odio». Ethan recordó la noche bajo el álamos, la promesa de un posible mañana que habían susurrado sin comprometerse del todo. Ahora esa promesa sufría el peso de la manipulación. Ethan tomó su mano, le apretó los dedos con fuerza y dijo, «No sé si podré confiar en ti como antes, pero tampoco quiero que la gente que necesitaba protección pague con su sangre. Voy a luchar para que esto no quede como rumor. Quiero que nadie use mi nombre para causar daño». Sus palabras no eran un perdón ni una condena, eran un aviso con ternura. Naira, con lágrimas que se deslizaban silenciosas, asintió. «Si haces que esto termine en verdad, te ayudaré a que no haya más trampas», murmuró. Era una alianza frágil y voluntaria, nacida de la decisión de ambos de no dejar que la amargura los devorara por completo. Cuando los hombres de Morrison tuvieron que responder por sus actos, o por los de sus contratistas, la comunidad exigió cuentas. Se encontraron pruebas suficientes para abrir un proceso de investigación. Nombres salieron y las manos se sintieron menos limpias. Algunos hombres huyeron con la vergüenza agitada en su rostro. Otros fueron interrogados y multados. Fue un triunfo incompleto. La ley movió sus ruedas lentas y a veces torcidas, pero ofreció un colchón contra la justicia privada. Ethan vio que la reparación que buscaba no sería un trozo de tierra devuelto ni una promesa pintada. Sería un proceso lleno de ruido humano donde la verdad tenía que afirmar la posibilidad de convivencia.
El precio para Naira y Takoda fue alto. En la asamblea, algunos reclamaron su expulsión, otros pidieron clemencia. Takoda aceptó responsabilidades por la estrategia y ofreció explicaciones que no borraban la traición pero la contextualizaban. Naira se volvió figura dividida. Para algunos, una traidora. Para otros, una víctima de circunstancias que eligieron un mal camino. Ethan, por su parte, se sintió mucho más viejo, como si la verdad hecha carne le hubiese tallado arrugas nuevas. La noche finalizó con una escena que se quedó en Ethan como un relámpago que no alumbra, sino que deja la retina marcada. Bajo el álamos, donde todo había comenzado, se produjo una conversación entre él y Takoda. No se alzaron voces, sino que intercambiaron verdades como si fueran llaves. Takoda dijo que había querido forzar una negociación para proteger a su gente. Ethan replicó que no podía permitir que lo usaran como moneda. No hubo reconciliación, pero sí un entendimiento mínimo. Ambos deseaban preservar algo más grande que su orgullo. Aquella noche, la luna miró con distancia. Ethan, al marcharse de la plaza por la carretera polvorienta, sintió el peso de la lección. Había amado la idea de un posible futuro con Naira. Ahora sabía que había sido usada en un tablero donde las piezas no pedían permiso. Podía guardar rencor, que le hubiese dado la agudeza de la cólera, o podía convertir la experiencia en un motor de cambio. Eligió el segundo camino, no porque fuera el más noble, sino porque era el que menos dolor infligiría a los que no habían pedido este drama. A la salida del pueblo, Naira se quedó en el umbral. La vio una última vez, pequeña figura contra la puerta, mano en la barra de madera. Sus ojos eran dos luceros rotos. Ethan apretó el corazón y no cabalgó hacia la venganza. Cabalgó hacia la certeza de que su honor sería su guía, ya no su ilusión. Había sido usado desde el principio, sí, pero el descubrimiento no lo hundió en la oscuridad. Lo empujó a actuar con otra forma de justicia, una que buscaba la claridad y la reparación antes que la sangre. La llanura se extendió ante él, blanca y fría. El viento traía voces que hablaban de lo ocurrido y de lo que aún podían ser. Por un instante, bajo el filo del sol naciente, Ethan miró atrás. El álamo se recortaba contra el cielo como una cicatriz bella. Había promesas rotas, alianzas frágiles y un amor que ahora era más prudente. Y en esa prudencia había quizá una nueva posibilidad, la de construir algo que no dependiera de la manipulación de unos pocos. Si esta historia te ha llegado al alma, comparte lo que piensas. ¿Perdonarías a quien te usó por un bien mayor? Deja tu opinión y comparte este relato con alguien que disfrute de historias del oeste con corazón y verdad.